Bienvenidos a nuestro tiempo de Zion Shore, un tiempo de meditación en este fin de semana. ¿Puedes creerlo? Estamos en el último fin de semana, en el inicio de fin de semana de este mes de febrero. Este es el último fin de semana. Es increíble, wow. De verdad que este año va corriendo. Así que te invito a que te quedes estos breves minutos conmigo para reflexionar, para meditar en la grandeza, en la bondad del Señor. Y hoy deseo compartirte acerca del temor. No hay que tener miedo, no hay que tener temor. Vengo para animarte este fin de semana, justo dejando este mes de febrero, a que no tengamos temor. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Quiero sembrar esas palabras de promesa de parte del Señor, que si decidimos confiar en Él, Él realiza ese acto maravilloso de que su presencia va a estar en nosotros, sobre nosotros y alrededor nuestro. Así que en este fin de semana no tengas temor. Si lo estás experimentando, escucha esta invitación de medita en la grandeza, en el amor, en el poder de Dios. Medita en cómo Dios está ahí, justo ahí, a tu lado. Él está contigo. Una de las armas, y quiero hablar del miedo, del temor, porque una de las armas preferidas del mismo enemigo de nuestra fe, el enemigo de nuestras almas, el diablo, en otras palabras, contra todo que él usa, esa arma la quiere usar contra todos los hijos y no hijos de Dios. Es precisamente el miedo, es el temor, porque a través de ese temor, a través de esos momentos de pánico, de miedo, de incertidumbre, es tanto al cristiano como al no creyente lo puede estancar. El diablo logra estancarlo, paralizarlo, y lo que sucede es que nuestra visión se vuelve caótica, esperando siempre lo peor, esperando siempre que lo más negativo suceda en nuestras vidas o alrededor de nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, que cuando aquel gigante filisteo llamado Goliat, ustedes recordarán esa historia tan conocida en la Biblia, cuando ese gigante Goliat desafiaba al ejército de los hebreos, pueblo de Israel, para que fuese enviado un guerrero para poderle hacerle frente, decía Goliat. La Biblia registra, la Biblia nos enseña que todos ellos, empezando por el propio rey Saúl, hasta llegar hasta el último de sus soldados de su ejército, estaban llenos, dice la Biblia, de temor, de pánico. Y el miedo no les permitía ir al frente de aquella batalla. El temor, dice la Biblia, se levantaba como una poderosa muralla que les impedía avanzar, les impedía ver a Dios como el Dios protector que Él es. Y por lo tanto, ellos no pudieron ser, nunca, jamás, en los registros bíblicos, ser usados por el poder de Dios para poder derrotar a aquel gigante y a todo su ejército. Es muy interesante tener en cuenta siempre lo que la palabra del Señor nos dice. Por ejemplo, cito en el libro de los Proverbios, en el capítulo 29, para ser exactos, en el versículo 25, la Biblia dice: el temor o el miedo del hombre le pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. ¡Wow! Con esas palabras quiero en este fin de semana poder animarte a que no tengas temor, que confíes en el Señor, porque Él es tu eterno protector. Vemos en este pasaje aquí un poderoso contraste entre el temor y la fe. En otras palabras, el temor y la fe siempre se oponen. El temor nos impide avanzar. El temor, el miedo impide que avancemos, porque la persona queda atada, mientras que por el otro lado, si elegimos la fe, la confianza puesta en Dios, genera victorias en nuestras vidas, genera una avalancha de bendiciones sobre nosotros cuando decidimos confiar en el Señor. Y la palabra de Dios nos dice que en aquel momento, dice, apareció un joven llamado David, volviendo a la historia del pueblo hebreo frente a aquel Goliat. Y dice la Biblia que este jovencito, o sea David, quien hasta aquel instante era un chavo completamente desconocido, este joven le hizo frente al gigante. Él estaba confiado. La Biblia nos muestra eso, que él estaba confiado en el poder de Dios, y por eso es que él obtuvo esa gran victoria para la gloria del Señor. La fe en Dios, en otras palabras, nos convierte en poderosos instrumentos para ser usados por el mismo Señor. El miedo
de otra forma, el miedo, cuando soltamos la fe y elegimos el miedo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, cuando permitimos que sean sembradas semillas de miedo, de temor, el miedo es un gran obstáculo o es un gigante que puede hacer retroceder, y como vemos en la historia bíblica, aún a reyes y aún ejércitos completos. El temor hace eso, el miedo hace eso, el pánico hace eso, pero la fe, la confianza en el poder de Dios a favor nuestro nos hace alcanzar a usted y a mí. En este fin de semana nos hace alcanzar grandes victorias y conquistar lo que no parecía ser conquistable. Todo hijo, toda hija de Dios, debemos tener siempre presente que el Señor no nos ha dado a ninguno de nosotros, al estar en Cristo, un espíritu de temor o de timidez o de cobardía, sino nos ha dado un poder de amor, de dominio propio. Y por eso yo te quiero invitar en este fin de semana a que juntos avancemos sin miedo, porque el Señor está contigo. Una persona valiente no es aquella, escucha bien esta línea, una persona valiente no es aquella que nunca ha tenido miedo, que nunca ha tenido temor. No, una persona valiente es aquella que avanza a pesar de los temores, a pesar de esos miedos, a pesar de los fracasos del pasado. Una persona valiente es alguien que confía, que decide confiar en Dios y en su poder. Y yo quiero animarte en este fin de semana a que lo hagas. Así que ánimo, una vez más yo te digo, Dios está ahí de tu lado. Así que no tengas miedo, no tengamos temor. Si Dios es con nosotros, amados, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Así que confiemos en el Señor. Y tú, al estar ahí, estás meditando en las palabras que acabamos juntos todos de reflexionar y dices, yo he estado sintiendo miedo. Quiero hacerte un llamado, una invitación a que dejemos el miedo a un lado y que le digamos a Jesús, Señor, yo te quiero tener como mi Señor y mi Salvador para poder vencer, para poder hacer frente, para poder confrontar todos esos tipos de temores. Solamente con la ayuda de Jesús en nuestras vidas es que nosotros podemos enfrentar a ese espíritu de temor. ¿Te gustaría aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador? ¿Sí? Adelante. ¿Qué te parece si hacemos esta oración juntos? La Biblia dice que con el corazón creemos para ser justificados, con la boca nuestra confesamos para salvación. Así que vamos a aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y lo vamos a confesar justo de esa forma, como nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Señor Jesús, yo vengo arrepentido, arrepentida delante de ti y te ofrezco, Señor, mi corazón, el acceso a mi vida por completo. Por lo tanto, porque he creído en mi corazón que tú eres Jesús el Señor, el Hijo de Dios, que tomó mi lugar en la cruz del Calvario para darme salvación, yo vengo y te acepto y te confieso como mi Señor y mi único Salvador. Me declaro a partir de este momento tu hijo, tu hija. Amén. La Biblia enseña que si hicimos esa oración de todo nuestro corazón, la Biblia enseña abiertamente que usted y yo somos hijos e hijas de Dios. Así que le felicito si hizo esa oración con nosotros. Así que termino este devocional, este tiempo de Zion Shore, diciéndote en este fin de semana que pase lo que pase, Dios te va a sorprender abundantemente. Bendecido fin de semana. Gracias.